Muy buenos días, amados hermanos. Ahora continuamos con la lectura bíblica, con la lectura de la palabra de Dios. Les invito a sacar sus Biblias para leer juntos el mensaje el texto que hoy nos toca hablar el mensaje. Vamos a buscar el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos del 2 al 8. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí la palabra de Dios. Tomemos asientos, hermanos, y invitamos a nuestro pastor Hugo Medina para la exposición de la palabra. Muchas gracias, Elene. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía. Muy buenos días con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Recibo un caluroso saludo de toda la iglesia, La iglesia de Villasol, Alianza Cristiana Misionera de Villasol. Y damos gracias. Estas semanas hemos estado con esta serie y vamos a continuar con la serie de Josué, pero hoy estamos haciendo un alto porque estamos en estas semanas también de nuestro Congreso de la Familia y queremos tocar entonces un tema referente a la familia. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en oración. Oramos. Oh Señor, gracias. Te damos por este tiempo especial que tú nos das de podernos acercarnos a través de tu palabra, por la cual tú nos hablas, por la cual tú nos das alimento. Y ahora queremos centrarnos y pensando en nuestras familias. Háblanos, oh Señor, y que podamos aplicarlo en nuestra vida familiar. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. La familia es la unidad fundamental de toda sociedad, Eso nos dicen, los estudiosos. Es la unidad fundamental de la sociedad. Todo lo que ocurre en la familia afecta a la sociedad. Pero hoy hay desunión. En vez de que en la familia haya unión, armonía, ¿qué hay? Desunión, división. Familias divididas, Lo que llamamos familias disfuncionales, divididas por diversas causas. La envidia, los celos, la falta de amor, la falta de metas familiares, etcétera, etcétera. La falta de unidad la vemos en las peleas de los padres cuando, por ejemplo, en algo sencillo, quieren ir a pasear a algún lugar y a veces surge una discusión. Uno quiere ir a un lugar, otro quiere ir, no, vamos al cine, otro no, vamos a comer, no, vamos a pasear la playa, y no se ponen de acuerdo y más bien hay un conflicto. En vez de tener un tiempo bonito, especial en familia, ni empezaron, ya división, conflicto, o por la falta de dinero, o por los quehaceres de la casa, yo porque tengo que estar barriendo, porque no hace mi hermano, pero ¿por qué tú no lo haces? ¿Quién va a botar la basura? ¿Quién va a pasear a la mascota? ¿Quién va a lavar los platos? Y a esas discusiones, que hay por referente a este tema
y no hay unidad. Cada uno quiere hacer lo que quiere y más bien está viéndose como competencias. Yo por qué voy a hacer esto y por qué no lo hace el otro, reclamando justicia. O también en Navidad, ¿no? Que debe ser un tiempo bonito, en familia a veces surge la discusión, ¿no? Pasemos con mi familia, el esposo dice, pasemos con mi familia, ella dice, no, con mi familia, los hijos con mis amigos. Y a veces no es tiempo de unidad, un tiempo bonito, más bien de mal gusto. Algunos incluso no quieren pasar la Navidad, dicen, no, porque en vez de ser algo de bendición, es un conflicto, un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no hay unidad en la familia. Y nosotros debemos ser responsables de tratar de tener unidad. Y ahí necesitamos de Dios para que nos ayude. La falta de unidad prima a veces en los intereses, incluso por la herencia familiar, ¿no? ¿Cuántos hijos se olvidan de los padres? Entre ellos se pelean, a veces por los intereses de la herencia que pueden tener. Y donde había unidad, por la herencia, están como perros y gatos. ¿Se dan cuenta? ¿Dios quiere eso? No. Se ve entonces esa falta de unidad. ¿Cómo tener unidad? En el texto que hemos leído, se ha leído en Filipenses, nos habla de la unidad. Claro, está en contexto de la iglesia, que es la familia del Señor, en la cual nosotros somos hermanos en Cristo. Estos principios que se aplica a la familia del Señor, la podemos pasar también como principios para nuestro hogar, nuestra familia en nuestro hogar. Nos dice el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, Pablo, un valor que se debe llevar a cabo, tener en cuenta, es la unánimes. Unánimes, dice. Estemos unánimes, unidos. Y otra palabra que resalta y está relacionada a ellas, dice, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa. Lo mismo, ¿no? Unidad. Habla de unidad. No solo estar en grupo, sino unidad. Un mismo sentir, un mismo amor, una misma cosa. La familia espiritual debe ser así, pero también se debe darse una familia de carne y sangre. Para lograr la unidad, Pablo nos da entonces algunos consejos para cuál aplicar en nuestra vida, en la familia, en la iglesia. En el verso 3 y 4 vamos a tener en cuenta entonces esos 4 consejos que podemos nosotros guardar para la unidad de la familia. Veamos entonces el primer consejo. No hacer las cosas por egoísmo. Miren, uno de los grandes problemas por los cuales las familias no pueden estar unidas es el egoísmo. Dice el texto, nada hagáis por contienda, así lo dice la Reina Valera. Pero la traducción de la Biblia de las Américas, como la NBI, una versión internacional, lo traduce de la siguiente manera. Nada hagáis por egoísmo. Nada hagáis por egoísmo. Uno de los problemas principales en la familia es el egoísmo. Todos padecemos del pecado del egoísmo, que es causante de muchos problemas en la familia. ¿Quién no es egoísta acá? Nadie levanta la mano. Bueno, todos reconocemos entonces que de otra manera hay egoísmo. Sí. ¿Y sabemos que daña el egoísmo? Sí, daña. ¿Y quiénes son los primeros paganos? Nuestra familia. Por eso dice, no hacer las cosas por egoísmo. Si una persona que siempre solo se preocupa por sus propios intereses,
es inevitable que choque con las otras personas, ¿no? Hay una persona que solo piensa en él. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Va a chocar con los demás, ¿no? Su idea de la vida es, para el que es egoísta, es competir, lograr premios por su esfuerzo y quiere ser el número uno, quiere logros personales, compite. Y entonces, por esa competencia, su idea competitiva es lograr esos premios y siempre considerar a los demás como enemigos, como rivales, a cuales hay que derrotar y eliminar, ¿no? Para ellos es una competencia. Entonces, en forma egoísta, él quiere el logro, el premio. Entonces, la esposa que piensa que su esposo es su rival, compite en tener más sueldo, ¿no? Piensa que es su rival. O él, no, pero ¿por qué hace trabajar? ¿Por qué hace ganar? Y piensan como una competencia. ¿Quién es mejor papá? ¿Quién trae más dinero a casa? Entonces, ve a la otra persona como su rival. O algunos compiten de esa manera. O los hijos compiten por cuál es el favorito para papá, mamá. No, y se compiten, ¿no? Y quieren hacer cosas para lograr el favor de papá o de mamá. O los papás también, incluso a veces por lograr el amor de los hijos o el halago de los hijos, también compiten. El concentrarse en uno mismo induce inevitablemente eliminar a los demás. El objetivo para ellos no es ayudar a los demás, sino quitarlos de en medio. Esto desune, divide. Es lo que precisamente debemos evitar. A veces hacemos eso. O sea, por egoístas estamos compitiendo y no vemos al otro como alguien que debería ayudar, aportar, trabajar en equipo, sino lo vemos nuestra competencia, aún como nuestro enemigo. Porque la persona egoísta, él quiere solo para sí, no piensa en lo demás y entonces tiene ese pensamiento. El egoísmo en la familia se puede manifestar en el uso egoísta incluso del tiempo. El tiempo solo piensa para sí, no para otros. Egoísmo, por ejemplo, en el tiempo, horas jugando con sus amigos. No, yo tengo el derecho de descansar, he trabajado tanto y yo debo estar con mis amigos, ¿no? Y no piensa que la esposa también trabaja. Quizás no trabajará afuera, pero en casa trabaja o no. ¿Necesita descanso o no? Sí, pero a veces el otro piensa en sí mismo nada más y no en el otro, en forma egoísta. Y su tiempo, ¿no? Entonces dice, no, tengo que tener mi tiempo con mis amigos. O tengo que ver la televisión, invierto varias horas de ver la televisión incluso en forma egoísta, solo el programa que le gusta. Y los demás se tienen que someter porque yo soy el que pago acá la luz, yo soy el que pongo acá la plata, así que ustedes sujétense nada más. ¿No? ¿En forma egoísta o no? O hay hijos, ¿no? Que manipulan a papá, mamá y hacen lo que ellos quieren, pero en forma egoísta, solo pensando para su bien personal. Entonces son cosas que no ayudan, desunen. Debemos dejar de ser egoístas y pensemos más en las cosas juntos. Debemos pensar, ¿no? Por ejemplo, tener tiempos juntos como familia, comer juntos, tiempo para salir juntos, para hacer incluso los quehaceres de la casa. Cuán importante es, ¿no? Incluso podamos hacer juntos las cosas, ¿no? Hay jornada en casa, vamos a hacer limpieza, vamos a hacer juntos, cocinar juntos. Aprovechar eso, ¿no? La unidad. Miren, este egoísmo aún se traslada en la iglesia, en el servicio.
A veces se necesita que todos, no es que a veces, se necesita que todos deben crecer en la vida espiritual, pero a veces sucede que de repente él o ella quizás, por ejemplo, tiene un servicio en la escuela dominical, está creciendo espiritualmente en ese servicio, pero él no le da oportunidad, tiempo para que crezca. Solo ella se preocupa, pero a él lo descuida, o al revés. O el joven líder que deja que su hermano se encargue completamente de los quehaceres de la casa, de los papás, y él nada más se preocupa. Yo tengo que servir, tú, acá en casa. Está en forma egoísta. También, aún se da en ese ámbito. Para tener la familia unida y evitar el egoísmo, también nos ayuda a tener nosotros, nuestra familia, tener lo que se denomina altar familiar, devocional familiar o culto familiar. Tenemos esa buena costumbre. Eso nos ayuda a estar unidos, buscar a Dios unidos. Practiquemos esto, no seamos egoístas. Cuando le damos lugar a Dios, ya no estamos pensando, nosotros nos comenzamos a centrar en Dios y Dios va a ordenar nuestras prioridades, Dios va a ordenar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y vamos a ser de bendición. Va a haber unidad, armonía en el hogar, en nuestra familia. Segundo consejo, hemos visto el de no ser egoístas. El segundo es no hacer las cosas por vanagloria. No hagáis por contienda o por vanagloria, dice las cosas. La palabra vanagloria viene de la palabra griega kenodoxia, que implica orgullo injustificado, vanagloria, jactancia, arrogancia, soberbia. Es decir, significa orgullo vacío o gloriarse vanamente. ¿Cuántos son orgullosos acá? ¿No hay? Hay varios. Ya. Sí, y el orgullo, la vanagloria, la jactancia, ¿no? El orgullo no debería ser una motivación para los cristianos. En vez de eso debemos hacerlo todo en la dirección, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero tendemos a ser orgullosos, a jactarnos. Y la vanagloria habla, por ejemplo, de la soberbia. Siempre que uno encuentra una persona intensa en esto, solo piensa en su bienestar y entonces la persona soberbia, los que están alrededor, no los atrae, más bien genera conflictos. La persona que es vanagloriosa, la persona que es soberbia, solo habla de sí mismo, habla de sus logros. Yo he hecho esto, habla de todas sus metas que ha cumplido y se echa laureles, se echa alabanza a sí mismo y quiere que los demás hagan lo mismo. Qué buena persona, qué buen hijo, qué buen papá, qué buen trabajador, qué buen siervo de Dios, ¿no? Vanagloria, pensando para sí mismo. Por eso dice Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es que aquel que es arrogante, vanaglorioso, irrita a los demás. Lleva a la envidia. Miren, alguna característica de las personas vanagloriosas. Las personas que se vanaglorian son bastante altivas, se envanecen contemplando sus propios actos personales y desprecian a los demás, se jactan y alardean de sí mismas, de tal forma que menosprecian a los demás. Yo he hecho esto, no soy como fulano de tal, ¿no? Yo soy más, ¿no? Se jacta y se dice, ¿no? Yo soy superior que las otras personas. Me acuerdo la mamá de una amiga de la familia,
estábamos visitando, conversando, ¿no? Y comenzaba a alardear de los viajes que había hecho al extranjero, de los títulos profesionales que había logrado y así, ¿no? Se echaba flores y ahí estaba la hija. Ya, pues mamá, no sé, se exagera, porque a veces cuando uno quiere echarse flores, alardear, exageras, más allá de la verdad, más allá de lo que dices. Y entonces la hija, decían, ya pues mamá, no exageres, no es así, así. Y entonces le pinchaba el globo, ¿no? Para bajar. Entonces, y así pues, es que así somos, tendemos a hacer eso. Y porque queremos el aplauso, queremos que otros nos admiren, exageramos. Y esto lleva a la familia que te conoce, que sabe, bueno, ya pues no mientas, no seas exagerado, no es así. Los soberbios se consideran superiores a los demás, pues piensa que valen más, que tienen mayor dignidad, mayor fama, dinero, prestigio, títulos, estudios. ¿Conoces personas así? ¿Conoces así? Basta que veas el espejo, ¿no? Sí, a veces nos dejamos llevar y pensamos porque tengo una posición, un trabajo, que tengo un título, que tengo una posición social, soy conocido, soy superior a los demás. Nos creemos más dignos que los demás. Cuidado, cuidemos nuestro corazón. Esto hace reaccionar incluso en una forma airada. Si alguien le contradice, el que es soberbio, rápido se llena de ira, rápido desafía, se siente atacado cuando le contradicen, lo desafía. Los soberbios se caracterizan por una actitud prepotente y despreciativa hacia los demás. No suelen aceptar sus errores. No aceptan errores. No, yo soy perfecto, yo no me equivoco, yo estoy bien. Los demás son los que están mal. No acepta errores y siempre tiene algunos argumentos para justificarse. Siempre culpa a los demás por sus propios fallos. No acepta ser corregido. Y cuando se encuentran acorralados, optan por la salida infantil. Se enfadan, se ponen agresivos, dejan de hablar, gritan, se marchan. No como esos niños cuando están perdiendo el equipo de fútbol, que agarra la pelota y dice, me voy, y se va, dice, mi pelota. ¿No? Así, el arrogante no quiere perder, o sea, no le gusta y no reconoce su falta. ¿Te das cuenta? Y esto se da en el ámbito familiar, en la iglesia, y es un gran obstáculo. Nunca se rebajan a pedir disculpas, jamás se humillan a pedir perdón a su cónyuge o a sus hijos. No, ¿por qué yo voy a pedir perdón? ¿Por qué me voy a humillar? No, su soberbia, su arrogancia no lo permite. Y no permite de esta manera. Entonces, si hay un conflicto en el hogar, él ha fallado, no quiere dar su brazo a torcer. Y entonces, aparte que generó el problema, y para solucionar el problema, debería pedir perdón, pero no está dispuesto a hacerlo. Porque se deja llevar por su arrogancia, por su orgullo. ¿Por qué voy a hacerlo? Siempre cree que ellos son los ofendidos y que por eso pueden hacer las cosas como ellos piensan, sin se dar cuenta que dañan a los demás. Los hijos soberbios que son capaces de responder a los demás son los que tienen muchas probabilidades de ser los organizadores de violencia y bullying. Normalmente los que hacen bullying en el colegio, en el hogar, son personas que se creen superiores a los demás y que tienen el derecho de manipular, de hacer lo que quieren con los demás. Y a veces lo hacen en el hogar, lo hacen con los hermanos, con su familia. Hace poco estaba viendo un documental de un asesino en serie que hubo acá nomás en el norte, que mató a más de 23 personas. No sé si lo han visto ese documental. El monstruo no me acuerdo, pero había matado a muchos. ¿Y a quiénes mataba más? Prostitutas,
homosexuales, odiaba, dice. El ángel ¿cómo era? El monstruo, el ángel de la muerte, algo así le decían, porque él trataba de decir, vos estoy sacando la escoria de este mundo. Pero más que todo, los psicólogos dan que él lo hacía porque de niño lo habían maltratado, le habían hecho bullying sus hermanos, incluso lo habían violado. Y entonces una reacción de él es vengarse. Vengarse con la sociedad, vengarse con todo lo que es malo, según su concepto, y mataba, sin escrúpulos. Más de 20 y tantas personas. ¿Se dan cuenta? El efecto que hay, aún en la familia, lo que ocurre. Dios no quiere eso. Dios quiere bendecir las familias. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar la unidad de la iglesia y de la unidad de la familia. Hermanos, cuidado con él. Dejemos cualquier actitud de vanagloria, que queremos ser superiores unos a otros, superiores a nuestro cónyuge. No dividamos, por lo contrario, logremos la unidad familiar. Muy bien, hemos visto entonces dos consejos que van con lo negativo. No ser egoístas, no ser vanagloriosos o orgullosos. Dos elementos fundamentales que detrás de cualquier conflicto, a veces te das a dar cuenta que estos son dos obstáculos, dos ejes que lo que ha provocado desunión en la familia, como también en la iglesia. Y aún para solucionar, tiene que vencer eso. Y vemos ahora otros consejos más, que hay que hacer lo contrario a eso. 3, hacer las cosas con humildad. Ser humildes. La humildad es lo contrario a ser orgulloso, ¿no? Gloria. Por eso dice, antes bien con humildad. Actuar, ¿no? Antes bien, en vez de ser orgullosos, ¿qué debemos ser? Humildes. La ambición egoísta puede arruinar una familia, pero la humildad genuina puede unirla. Ser humilde significa tener una clara perspectiva de lo que nosotros somos ante Dios. Ser humildes implica tener un concepto de acuerdo a cómo Dios nos ve. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que se me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo debemos pensar ni más ni menos de lo que somos ante Dios? No somos basura, no somos desecho, no somos... ¿Cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto valemos? Ahora hemos celebrado la Santa Cena, ¿no? Jesús dio su vida por ti y por mí. Derramó su sangre porque te amó. Pagó el precio de nuestro rescate para salvarnos. ¿Cuánto valemos? Mucho. Valemos mucho para Dios. Nuestra valía está en Cristo, en Dios. Ni más ni menos. Dios no desprecia a nadie. Esto no significa que debemos derrumbarnos. Ante Dios somos pecadores, salvos solo por la gracia de Dios. La humildad no es sinónimo de pobreza, de poca educación o de pertenecer a una clase baja. ¿No? A veces dice, esta es una persona humilde. Y a veces el concepto humano de muchos cuando dice persona humilde, persona pobre, con poca educación o clase baja. ¿Eso es ser humildes realmente? Si nos referimos a este tipo de personas, ¿hay orgullo o no? Sí, también hay gente que bajo recursos son orgullosos, de educación. No, el orgullo nadie se salva. Cada persona puede ser orgullosa. Entonces no tiene que ver con ese aspecto, el de ser humildes.
La humildad es una virtud muy difícil de obtener, pues cuando reconoces y piensas que ya la posees, ya perdiste. ¿Cuántos son orgullosos acá? No diré, ¿cuántos son humildes? Ya perdiste, porque ya al reconocer que eres humilde ya caíste. ¿No? Porque el que dice yo soy humilde, ya perdiste, pues, porque ya perdiste la humildad al reconocer. Sí, así es. No es fácil, ¿no? No es fácil realmente. Es algo difícil de decir soy humilde. No es fácil lograrlo. Pero Dios nos pide hacerlo, a apuntar a ello. Y eso es en Dios. Si nuestra familia está dividida, si nuestro matrimonio está en crisis, tenemos que reconocer que el problema no está en nosotros, sino también tenemos que reconocer, reflexionar con humildad que nuestras propias, que nosotros somos a veces parte del problema, que nuestra actitud ha sido, hay que ser humildes para reconocer, sí, yo soy parte del problema, yo fui parte de que esto suceda de esta manera. La humildad permite reconocer entonces nuestros errores para poderlo corregir. La humildad nos permite ser entonces una familia en armonía. Necesitamos entonces dejar a un lado el orgullo, la vanagloria, el egoísmo y ser humildes. Cuarto consejo: hacer las cosas buscando los intereses de los demás, no el tuyo. O sea, no seas egoísta. Piensa en los demás. Filipenses 2:4 va a decir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y la Biblia de las Américas va a decir lo siguiente, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. No ser egoísta, sino pensar en los demás. Se trajo algo para casa para compartir, yo que sé, pizza, chifa, algo, ¿no? O sea, a veces se trae. Todos comen allí y a veces, ¿no?, en forma conjunta, van picando el mismo plato. Pero a veces el egoísta solo piensa en comer y no está pensando si todos han comido. Y ahí se come la porción de los demás. Y dice, es que tenía hambre. Ah, que no has comido, pero es que comes tan lento. ¿Por qué no comes? Y a veces es así, ¿no? No está pensando en los demás, sino solo en ti. Ocurre. Se ríen porque pasa, ¿no? Sí. Entonces, no está pensando en los demás. Jesucristo estuvo dispuesto a negar sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Como Cristo debemos tener una actitud de siervos, de servir por amor a Dios y a los demás. Pensar en los demás, en servir a los demás. No pienses en servirte a ti mismo en forma egoísta hacia ti. Recuerda, usted puede elegir con qué actitud puedes hacer las cosas. Puedes acercarte esperando a ser servido o buscas la oportunidad de servir a los demás. ¿Con qué actitud estás en tu casa? ¿A que te sirvan o a servir? Cuando llegas a casa, ¿qué quieres? Que te sirvan, ¿no? Que te sirvan la comida, que te atiendan, que te pongan tu colchoncito, almohadita, que te están... No todo, quieres, pero no que pensar que los demás también necesitan que les sirvas. Sí. Pensemos, ¿con qué actitud estamos haciendo las cosas? Algunos ejemplos que podemos buscar para entender esto. Ambos cónyuges contribuyen en el cuidado de los niños y la casa. Cuando hay los niños que hacen la casa, no solo cargue solo a uno, solo a la mamá o solo al papá. Ambos deben ser o no. Ambos deben contribuir. Es importante compartir las tareas domésticas, mucho más si los dos cónyuges trabajan fuera. Digo trabajan fuera porque la esposa en el hogar trabaja en casa. Pero si ella también además trabaja fuera, el varón
¿Pretende que ella también lo haga todo en casa? No. Hay que contribuir. Y aún haga las cosas en casa, además, debería contribuir. Cuando los niños van creciendo, pueden sufrir en los estudios, ¿no? Algunos tienen problemas en el aprendizaje, en hacer sus tareas. ¿Quién le tiene que ayudar a hacer las tareas? ¿La mamá? ¿El papá? ¿O ambos? Ambos deberían contribuir, apoyar, hacer la tarea, los deberes de los hijos. Ambos padres deben ayudar en los intereses, en los quehaceres, los deberes de los hijos. Y hacer que ellos también participen. Los hijos deben involucrarse en las tareas de la casa. La familia es un sistema para poder funcionar y requiere que todos sus miembros cumplan sus funciones, que todos no piensen solo en sus intereses personales, sino aprendan a pensar en los demás. La colaboración es importante. Ya dijimos, no hay que pensar que somos competencia, no hay que pensar que somos el otro es mi enemigo, sino debemos pensar en el pensamiento de un equipo. Nos complementamos, nos ayudamos para hacer las cosas y lograr las cosas, no que seamos competencia. Y los hijos y todos deben colaborar, involucrarse, todos deben participar. Los niños adolescentes deben contribuir en las tareas domésticas. Los niños de 3 años pueden hacer quehaceres en la casa. Usted de 3 años ya tiene la capacidad de ordenar sus juguetes. 3 años debe ordenar sus juguetes, ¿o no? ¿Y qué hace con ese niño de 15 años que no ordena? No le enseñaste desde pequeño. Pobrecito, tiene que estudiar, lo haces tú. Pero tú debes enseñar desde cuando ya responsabilidades, desde los 3 años, ya puede ir ordenando sus propios juguetes, el área que está de ordenarla, su ropa tenerla en sus lugares. ¿Cuándo van a aprender? ¿Quieres enseñar ya cuando es adolescente? Ya perdiste, ya cuando es adolescente peor, incluso te va a pechar, ¿Yo por qué? ¿El por qué te va a decir? ¿Qué injusto eres? No, desde pequeños hay que instruir, guiar. Aún las pequeñas superficies, ir limpiando, retirar los platos a la mesa. A medida que van avanzando, puedes ir darle más tareas. Los adolescentes, por ejemplo, pueden limpiar el baño, colocar la ropa en el cordel, ordenar las cosas allí, participar. Entonces los hijos deben participar en las tareas. Y esto facilita incluso el trabajo de los padres. Y esto facilita también que los niños, los hijos sean responsables y puedan aprender cosas importantes, habilidades para la vida. ¿No? Algunos dicen, no, pobrecito, mi hijita, tiene que estudiar. A veces decimos, tiene que estudiar. Ya cuando se case el esposo le pondrá una empleada, ¿no? ¿Es así? O varones, ¿no? No, tu esposa lo tiene que atender. Hay chicos que esperan que la mamá venga, que le caliente la comida, si no, no comen. Sí, ahí está la comida, ya está hecho, solo falta calentar y esperan hasta que no venga la mamá. No levantan un dedo para servirse. Conozco, soy así. Los que ya son casados y no han aprendido antes a cocinar, ya sea hombre y mujer. ¿Hay problemas o no en el hogar por eso? Sí. Hay hombres y mujeres que no saben ni hasta la tetera se les quema. Sí, descuidados son, dejan ahí hasta el agua se seca. Sí. Entonces, freír un huevo, cosas elementales. ¿Es importante saberlo hacer? Sí. No siempre la esposa está mal de salud y necesita el apoyo. Que a veces el menú, bueno, no siempre hay los recursos. Y hay que tenerlo. Hermanos, y los hijos deben aprender, saber, a cocinar. Yo aprendí, ¿no?
desde pequeño, ¿no? A cocinar también. No será mi hobby, pero sí sé, me defiendo. Entonces, pero, mis hermanos, es importante saber hacer las cosas. Enseñemos a nuestros hijos. Es parte de darles responsabilidad, parte de la unidad. Todos debemos participar en las cosas del hogar. A medida que entonces los hijos van avanzando, los padres van delegando funciones, invirtiendo en ellos y serán personas más seguras, más autónomas. No hay que sobreproteger a los hijos, hay que desarrollar la habilidad de ellos puedan tener autosuficiencia, independencia, responsabilidad y cooperación. Eso es importante, incluso para el ambiente laboral, incluso para las cosas de la vida. Vamos preparándolos para eso. Involucra a tu familia en las tareas que se realizan. Fomenta en tu familia el sentido de equipo. Piensa en los intereses de los demás. Comienza a servir unos a otros. La familia trabaja unida, permanecerá unida. Pensemos en el servicio de los demás. Y esto también se aplica en la iglesia, ¿no? Piensa en el bienestar de los demás. El servicio es pensar en los demás. El bien de los demás. Muy bien, entonces hemos visto 4 consejos con los que podemos lograr la unidad en la familia y aún en la iglesia. ¿Qué tenemos que evitar? El egoísmo, la vanagloria o el orgullo. Más bien, ¿qué debemos hacer? Ser humildes, el buscar el interés de los demás. Pero la mejor forma de hacerlo es tener la verdadera unidad, tanto en la familia como en la iglesia. ¿Quién nos da el mejor ejemplo? Cristo. Y sigue los versículos adelante, el 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, esclavo. No estimó hacerse como hombre, se humilló, fue obediente. De esa manera, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Jesús fue de bendición. ¿Tú quieres ser de bendición? ¿Quieres tener una familia unida? No seas egoísta. No seas vanaglorioso, orgulloso. Sé humilde como Cristo. Sirve a los demás. Piensa en los demás. Y verás que vas a tener una iglesia, una familia diferente, un ambiente diferente. Dios quiere usarte a ti. No pienses y digas que los demás lo hagan. Que lo haga mi hermano, que me haga el otro cónyuge. Empieza contigo. Empieza en ti. ¿Oremos? Oramos. Oh Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos desafías a ser diferentes, a dejar a un lado el egoísmo, la vanagloria, el orgullo. Oh Señor, cada día luchamos con ello en nuestro corazón, pero cada vez que damos rienda suelta a ello, dividimos, causamos problemas en casa, nuestra familia, en la familia, en nuestra iglesia. Más bien, aprendamos de ti, Jesús, de ser humildes, de pensar en los demás. Oh Señor, que nuestros hogares pueden ser hogares donde hay unidad, armonía, pero nosotros tenemos que ser los que fomenten ese cambio. Tú lo haces a través de nuestra vida, siendo ejemplo, siendo nosotros instrumentos de cambio y de bendición hacia los demás. Oh Señor, perdónanos cuando hemos sido nosotros los que hemos desunido. Que seamos más bien
instrumentos tuyos para la unidad, para la armonía, para la bendición. Gracias, oh Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.